Ah, ya no estaba seguro si estaba grabando. ¿Qué tal? Verán, primero caigo en cuenta ya, caigo en cuenta no solamente mis alumnos que fueron mis alumnos de Mate 3 ahora están haciendo Mate 4, sino también todos los que ya pasaron el curso de Mate 3 de verano. Entonces, hola, ya soy Juan y ojalá estén bien con las clases. Miren, todos los recursos del curso ya están en su muro, o para ese caso ya deberían estar ahí digamos, mis clases están, los temas, muchos las particularidades que estoy eligiendo explicar están basadas en la clase de la profe Wen Shen, ¿sí? Que también la pueden ver, ahí está en línea, está en YouTube también, ¿no? Entonces me había quedado en la parte en la que yo quería como mostrarles por qué el polinomio de Lagrange escogemos un polinomio interpolante de un orden menor que el número de pares ordenados que tenemos de datos, que adquirimos de datos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces eso es como un teorema. De hecho, bueno, voy a demostrar eso, ¿sí? Entonces, para eso ¿qué es lo que voy a demostrar? Lo que voy a demostrar es que, bueno, no voy a demostrar por qué escogemos, ya no tiene sentido eso, ya. Voy a demostrar miren, el problema es que si yo tengo algunos puntos por interpolar, ¿sí? Por ejemplo, estos dos, ¿ya? Yo puedo interpolarlos con, digamos, esta curva, ¿sí? También podría esos mismos dos puntos interpolarlos con otra curva continua, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en este caso, esta línea recta, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, miren, en este caso, de aquí, puedo yo hacer, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Unirles con esto, así. Entonces, esto de aquí puede corresponder a un polinomio de orden 2, tipo una parábola, ¿no es cierto? Y la cuestión es que, miren, si yo tengo dos puntos, que son los que yo quiero interpolar, de la teoría que hemos visto, tenemos que escoger justo un polinomio de orden 1, es decir, que el tipo de curva que escogeríamos, o el tipo de función o polinomio que escogeríamos sería esta línea azul. ¿Ya qué es lo que nos fuerza a hacer eso? ¿Qué nos empuja a tomar esa elección? Pues que nosotros sabemos, por lo que voy a demostrar en un momento, que el polinomio que va a interpolar a estos dos puntos va a ser único si es que yo cojo el polinomio de un orden menor al número de datos que yo tengo. Mientras que si es que yo escojo un polinomio de otro orden, yo no sé si es que, digamos, ese polinomio va a ser único. Tipo esto, miren, aquí tengo una parábola, pero aquí puedo yo también coger esta otra parábola y unirles así, ¿sí cachan? Entonces, digamos, yo tengo una especie de ambigüedad de todos los polinomios yo debería escoger de orden 2, en este caso o este, por ejemplo, o otro que dibuje más acá, o otro, ¿sí entienden? Tendría esa ambigüedad ya de no saber cuál de esos en efecto me va a servir, ¿ya? Mientras que aquí, si yo tomo un polinomio de un orden menor al conjunto de datos que tengo, al número de datos que tengo, justo no hay dentro del conjunto posible de líneas concretas rectas que yo puedo elegir, que son en este caso polinomios de orden 1, que justo son un número menor al número de datos que hay, que en este caso son 2. De todas las posibles líneas rectas que puedo escoger, hay solo una que satisface el hecho de pasar por aquí y por acá. A eso me refiero con que el polinomio interpolante, cuando su orden es en uno menor al conjunto de datos, pues ese polinomio interpolante es único. Y ahí se desaparece esa ambigüedad y lo que buscaríamos es justo lo menos ambiguo, ¿ya? Porque cuando tenemos esa otra ambigüedad, cuando pasa esto, necesitaríamos un criterio extra para saber cuál elegir o cualquier otro que yo digo, ¿sí? Ya, entonces, digamos, ¿qué es lo primero que deberíamos pensar? Primero que nada, muchas de las reglas, las estructuras, ¿sí? Cuando vemos una secuencia, una persistencia en la sucesión de eventos, ¿sí? Esta persistencia en la sucesión de eventos solemos pensar que se da porque hay ahí una regla fundamental de la realidad que está forzando que suceda de esa forma, que esos eventos se sucedan, como que yo tengo esto aquí y luego el siguiente evento es
primero estaba aquí el marcador, el siguiente evento es que empezó a caer, estaba aquí el marcador, vuelve a soltarle y vuelve a caer, está aquí el marcador, vuelve a soltarle y vuelve a caer. Como ven, la sucesión de los eventos que está aquí poco a poco va yéndose hacia abajo. Eso se repite una y otra vez en ese orden, hasta arriba y luego va decreciendo, ¿cierto? Entonces parece que hay ahí algo que yo puedo extraer de ese comportamiento y lo que puedo extraer es justo el hecho, a través como de lo que podríamos pensar que es una regla que está en la realidad, ¿no es cierto? El hecho de que, digamos, persiste esta sucesión en los eventos. Y estas reglas muchas veces podrían plantearse como con condicionales tipo si se da tal cosa, entonces esto sucedería, como que si yo lo suelto, entonces esto cae, ¿ya? Entonces, eso en lógica nosotros lo podemos poner así, ¿no? Como si P, entonces Q, donde P y Q son proposiciones, es decir, son oraciones o aseveraciones que tienen la posibilidad de ser verdaderas o falsas. ¿Cuáles serían oraciones que no tienen la posibilidad de ser verdaderas o falsas? Tipo ay, o hola, o chuta, basta, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ya, ahora, claro, bueno, esto a veces también solo se simboliza así, y bueno, nosotros usamos condicionales no solamente cuando queremos expresar reglas, sino también cuando queremos expresar condiciones, ¿ya? Por ejemplo, si vienes me baño, ¿ya? Entonces es como que en caso de que vengas me voy a bañar, pero no es no estoy obligado a bañarme si es que alguien viene a visitarme, ¿sí? Por la naturaleza de la visita en sí, ¿ya? No es que es imposible que yo pueda tomar otra decisión, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, al parecer, ya en general, si ustedes, en efecto, a través de algo de este estilo, están reflejando una regla, ¿sí? Parece que se le llama antecedente y se le dice consecuente, ¿no? Entonces, cuando están expresando una regla, parece que el consecuente, ¿sí? Es algo que necesariamente va a presentarse si es que está el antecedente, ¿sí? Tipo, si yo existo, entonces mis papás existieron, ¿ya? Entonces, mi existencia garantiza o está implícito, ¿no es cierto?, que para que mi existencia se dé, mis padres o de donde yo provengo tuvo que haberse dado también, ¿sí? Entonces, de hecho, esto de estar implicado significa como que el estar dentro, como que escondido, no está desplegado en otro evento. Entonces es como que cuando se da el antecedente, el consecuente, perdón, ¿ya? Entonces el consecuente es como que está implicado en el antecedente, está como metido y escondido, ¿ya? Entonces eso para cuando hablamos de como reglas, ¿ya? Ahora, digamos, desde el punto de vista de la lógica, nosotros sabemos que los valores de verdad de esto, ¿sí? Van a ser los mismos valores de verdad que esto, no Q, entonces no P, ¿ya? Es decir, que si yo niego una forma de expresar esto, desde el punto de vista de la lógica, bueno, algo puede ser expresado de manera equivalente así o así. Si es que algo ya puede ser expresado de esta forma, también puede ser expresado de esta forma, ¿ya? Ahora, claro, aquí P y Q no son nada en concreto. Cuando nosotros asignamos una situación a P y a Q o una proporción en particular a P y a Q, entonces ahí ya estamos hablando de algo del mundo, pero hasta eso, mientras está así, ya esto está de esta otra forma. No, esto no habla acerca de nada, es una regla abstracta ya que nos indica como relaciones nada más, ¿ya? Ahora, ¿tipo qué? Por ejemplo, si vienes, entonces me baño ya, entonces si no vienes, entonces no me baño, ¿ya? Si yo existo, entonces mis papás existieron, ¿no es cierto? Entonces, pues yo existo, Q es mis papás existieron, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo mismo, lo que quiero expresar con esa oración, podría también expresarla si yo digo, si mis papás no hubieran existido, entonces yo no existiría o yo no existo. O si mis papás no existieron, yo no existo, ¿sí? Entonces, tanto esto como esto están expresando, tienen el poder de expresarlo, ¿ya? Cuando esto es verdadero, esto también es verdadero. Cuando esto es falso, esto también es falso. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque para poder demostrar la unicidad del polinomio interpolante, del polinomio de Lagrange, vamos a partir del teorema fundamental del álgebra, ¿ya? Entonces, el teorema fundamental del álgebra en pocas nos estaría diciendo que si yo tengo un polinomio de orden n, ¿sí?
que es distinto del polinomio cero. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con que un polinomio es distinto del polinomio cero? ¿Ya? Quiero decir que, digamos, el polinomio como es una función, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ponerle aquí polinomio de orden n de x, ¿ya? Entonces, esta función puede tranquilamente tomar valores cero, tipo, supongo que tengo aquí yo el plano cartesiano y tengo esta parábola, en este valor y este valor de aquí, las imágenes del polinomio son cero, y supongamos que es un polinomio interpolante de orden 2. Entonces, sí puede tomar valores cero un polinomio en general, pero eso no quiere decir, o eso no le convierte al polinomio en el polinomio cero. Ya el polinomio cero sería el que, digamos, para todo valor de x su imagen es cero, es decir, sería un polinomio que está completamente sobre el eje x, ¿ya? Entonces, si su polinomio no es como la gráfica de su polinomio no corresponde a esta línea azul, entonces nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, este sería el antecedente, y el consecuente viene a ser que entonces nosotros podríamos inferir, esta como es como la flecha, ¿no? Entonces nosotros podríamos inferir, ¿qué? Podríamos inferir que esto de aquí, este polinomio tiene n raíces, ¿sí? Entonces, digamos, entonces, P sub n de x tiene n raíces, ¿ya? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué significa que tenga n raíces? Bueno, ¿a qué me refiero con una raíz? Ya, yo me estoy refiriendo bueno, no solo yo ya, pero en general una raíz que es el valor que toma su función que hace que su función se haga cero, ¿sí? Entonces, aquí hay n valores que harían que mi función se haga cero. Ya, por ejemplo, aquí ya otra vez tengo yo esto, ¿no? ¿Sí? Y la cosa es que aquí tengo y aquí tengo, ¿sí? Bueno, yo debería decir que tiene, sí, n raíces, ¿cierto? Entonces aquí tengo, mira, un polinomio de orden 2 tengo raíces. Este es un ejemplo de eso. ¿Ya? Estas raíces pueden ser no necesariamente raíces reales, ya también pueden estar en el plano de los números complejos, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, miren, si este de aquí es mi proposición P y este de acá es mi proposición Q, ¿no es cierto? Entonces yo puedo este mismo teorema reexpresarlo de la siguiente forma, ¿no? Negando el consecuente y negando el antecedente y poniendo la negación del consecuente primero y la negación del antecedente después. Entonces, como poner no Q, entonces, aquí sería entonces, ¿no? Si sucede esto, entonces, ¿no es cierto? Entonces, aquí debería poner no P. Y ahora, ¿qué sería negar Q y qué sería negar P? ¿Ya? Entonces, primero neguemos P, ¿ya? Entonces, negar P significaría que este polinomio, el P sub n de x, ¿qué sería negar que es distinto de cero, del polinomio cero? Decir que más bien es igual al polinomio cero, ¿no es cierto? Entonces, yo para escribir esto mismo, pero de la otra forma, incluyendo la negación, yo diría que, digamos, esta proposición P negada significaría que el P sub n de x viene a ser igual al polinomio cero. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cómo yo niego que algo tiene n raíces? ¿Ya? Yo podría decir que eso, cuando algo tiene, por ejemplo, más de n raíces, estoy negando que eso tiene n raíces, ¿sí? Entonces, una forma de negar esto de aquí sería decir que si su polinomio P sub n de x tiene más de n raíces, entonces este polinomio es el polinomio cero, ¿ya? Entonces, esta versión del teorema fundamental del álgebra, este es el teorema fundamental del álgebra, pues vamos a usar para nuestra demostración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que dados estos puntos, ¿no? El conjunto de puntos de x sub i y s sub i para todos los i's que van desde 0 hasta n, ¿no es cierto? El polinomio interpolante es el polinomio de orden n. Sí, yo quiero, perdón, y además yo sé que el polinomio, dado estos datos, y que el polinomio p sub n de x interpola estos datos, ¿sí? Dado estos datos, y conociendo, ¿no es cierto?, que este polinomio, P sub n de x, interpola los datos dados. Entonces, lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces, aquí sería
por demostrar que este polinomio es único, ¿sí? Entonces, sí, por demostrar que este polinomio es único. Ya tal vez está muy oscuro, ya lo siento, mi cámara es así, voy a ver si es que ahí ya está mejor. Ya, bueno, ojalá un poquito mejor, ya. Ahora, miren, la cuestión es que eso, quiero demostrar que este polinomio que tiene un orden menor que el número de datos, porque noten que tienen n más 1 datos, porque están contando desde 0 hasta n, tienen n más 1 pares ordenados, estoy diciendo que el polinomio interpolante de un orden menor, es decir, el polinomio de orden n, es único, ¿sí? Entonces, digamos, supongamos que en efecto es único, ¿ya? Perdón, para demostrar que es único, ahorita lo que voy a hacer, ¿sí? Para demostrar que el polinomio es único, lo que voy a hacer es tratar de demostrar por el absurdo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero que voy a tratar de demostrar por el absurdo? ¿Qué es demostrar por el absurdo? Bueno, la demostración por el absurdo, primero lo que tiene que hacer es asumir lo contrario de lo que uno quiere demostrar, ¿sí? Y llegar a alguna contradicción. Entonces, si es que yo llego a alguna contradicción a partir de algo que yo supongo, entonces lo que yo estoy suponiendo es una pendejada, ¿sí? Entonces, y digamos, si lo que yo, supónganse que hay solamente dos opciones, ¿ya? Lo que yo supongo o la exclusión de lo que yo supongo, ¿sí? Entonces, si lo que yo supongo es una pendejada, o es falso, sí, o es contradictorio, entonces la otra opción, la exclusión de lo que yo supongo, entonces esa tiene que ser la opción verdadera, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, digamos, yo digo, bueno, supónganse que soy un fantasma, ¿ya? Entonces yo quiero demostrar, perdón, supónganse que quiero demostrar que no soy un fantasma, ¿sí? Entonces voy a demostrar que no soy un fantasma. Si voy a demostrar por el absurdo que no soy un fantasma, entonces lo que voy a suponer es lo contrario de lo que quiero demostrar, si empiezo, ¿sí? Entonces voy a suponer que en efecto sí soy un fantasma. Entonces, digamos, supónganse que tengo aquí, a ver, ahí ya creo que pueden ver mejor así, ¿sí? Entonces, supónganse que voy a demostrar que, por demostrar que no soy un fantasma, ¿no es cierto? Que no soy un fantasma, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a tratar de demostrar, ¿sí? Ya, ahora, la cosa es que si voy a demostrar por el absurdo, al absurdum, ¿ya? Por el absurdo, aquí estoy hecho el man que sabe de latín, ya, pero bueno, por el absurdo, ¿qué significaría? Que yo voy a suponer que yo sí soy un fantasma, ¿no? Entonces, el primer paso, paso uno, supongo que soy un fantasma. Ya, ahora, basado en esta suposición y en otras, digamos, ideas en las que yo pueda contar, ya, que yo sepa que son verdad, tipo, por ejemplo, en las matemáticas, los teoremas, los axiomas, basado en conocimiento que yo tenga y en esta suposición debo llegar a alguna contradicción. Entonces, supónganse que es un axioma, es un hecho, que si es que yo soy fantasma, entonces puedo traspasar, digamos, objetos materiales tipo esta pizarra, ya. Entonces yo digo, bueno, como supongo que soy un fantasma y además sé que siendo fantasma puedo atravesar las cuestiones materiales, entonces yo, digamos, podría pasar al otro lado de mi mano, de la pizarra, si es que yo, digamos, trato de meterme, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí la demostración sería hacer esto. Sí, y entonces como ven, mi mano no pasa al otro lado, ¿ya? Entonces, digamos, llego a algo contradictorio, ¿no? O sea, se supone que es verdad, o propongo que ahorita la idea, ¿será que es verdad que soy un fantasma? Supongo que soy un fantasma. Y usando algo que yo ya conozco, que es esta ley fantasmal, ¿no? Que se puede atravesar los objetos materiales, entonces quiero ver si es que llego a una contradicción, y aquí lo contradictorio es que justo, miren, trato de pasar y no paso. Esta es como sería la pendejada a la que les digo que uno llegaría cuando trato de demostrar por absurdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo digamos, mi suposición de que yo soy un fantasma me llevó a algo que absurdo, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de que yo, o la aseveración de que yo no soy un fantasma, esa debería ser la respuesta verdadera, digamos, ¿sí? O esto es lo que uno concluiría diciendo, bueno, esto es verdad, ¿sí? Ahora, entonces, en nuestro caso, lo que yo voy a tratar de demostrar, ¿sí? Entonces, por demostrar
es que P sub n, el polinomio interpolante de los n más 1 datos, ¿no es cierto?, es único. Pero como voy a demostrar por el absurdo, entonces lo que necesito es negar esto, empezar suponiendo que no es verdad esto, ¿sí? Entonces, como voy a demostrar por el absurdo, el primer paso sería, supongo que este no es único. Como digo otra vez, de otra manera que este polinomio interpolante no es único, pues supongo que hay otro que también interpole, ¿sí? Entonces supongo que, digamos, Q n de X también es interpolante. Sí. Entonces, digamos, o otra forma de decir que supongo que Q sub n también es interpolante. Esto ya escrito como tal vez más formalmente, quiere decir que el polinomio P sub n sea interpolante, pues implicaría que P sub n evaluado en todos los nodos, es decir, en todos los datos que obtengo, en todas las coordenadas de X de los pares ordenados que provienen de mis datos que obtengo empíricamente, ¿no es cierto? Yo lo que haría es decir que, bueno, P sub n evaluado en los X y me tienen que dar Y sub is. Esta es la condición de interpolación, recuerdo, ¿ya? Entonces, si este no es único, entonces debe suceder que también el polinomio Q sub n evaluado en todos los X y también tiene que darme los Y sub is. Este significa y, además, perdón, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo empezaría suponiendo. Supongo que lo que sucede es que este polinomio interpola los datos de x, y sub i. Sí, recuerden que lo que tenemos aquí es nosotros lo que sabemos. Entonces, aquí sabemos dos cosas, ¿no es cierto? Conocemos nuestros datos, ¿sí? Conocemos nuestros pares ordenados y además conocemos el teorema fundamental del álgebra que les acabé de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo lo que conozco lo que conozco es lo que escribí antes, nuestro conjunto de pares ordenados, ¿sí? Y donde aquí i va desde 0 hasta n, ¿sí? Y además conozco el teorema fundamental del álgebra que nos decía que cuando p sub n, que p sub n va a ser igual al polinomio 0, ¿sí? Perdón. ¿Cómo escribí eso? ¿Cómo escribí eso antes? Pues sí. Si es que esto escribí así, ¿no? Si este polinomio tiene más de n raíces, entonces este polinomio va a ser el polinomio 0, ¿sí? Ya, eso es lo que no sabemos, esto es lo que sabemos esperen, aquí no es que hoy justo la cámara no le puse bien, ya, perdón por esto. Ahí sí, ya. Sí, ahí está. Entonces, miren, aquí no importa si yo le pongo P, N, el nombre que sea, ¿no es cierto? O sea, cualquier polinomio de orden N que tenga más de N raíces, por el teorema fundamental del álgebra, va a ser el polinomio 0, ¿ya? Entonces, cambiémoslo de nombre y pongámosle aquí el polinomio G, ¿ya? Ya. Entonces, conozco esto y conozco esto de acá. Ahora, miren, yo supongo esto, entonces mi prueba por el absurdo empieza aquí. Entonces yo supongo lo contrario de lo que quiero demostrar. Entonces yo quiero demostrar que solo este de aquí es interpolante, pero para suponer lo contrario, entonces digo, no, este no es único, sino que hay otro que también es interpolante, donde esta es la condición de interpolación, justo esta condición, ¿cierto? Ya, ahora, digamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Ya? Entonces, esto que voy a poner ahorita no es algo que se me ocurrió a mí, ¿no? Así de ley hubo así un matemático que estuvo pensando esto ya algún tiempo y como que dijo, bueno, ya, entonces miren, así resulta la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería en este caso eso? La siguiente, ya dicen, bueno, ¿qué tal si es que cogemos este polinomio y le restamos entre sí? Entonces, como que dice, bueno, cogemos al polinomio o una función, le restamos esta otra función, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a dar resultado? Esto nos da, si yo resto una función de otra función, nos da otra función. Y de hecho, en este caso, un polinomio de orden n le quito otro polinomio de orden n, o le sumo otro polinomio de orden n, y me va a dar un tercer polinomio de orden n, que en este caso va a ser mi polinomio que le llamo g sub n de x, ¿sí? Entonces, el polinomio g, ¿sí? Es la resta, se obtiene restando estos dos polinomios, ¿ya? Ahora, miren, ¿por qué esto es importante? Porque, ¿qué es lo que yo sé? Bueno, parto de lo que yo supongo. Entonces, si yo supongo esto, ¿qué pasará en esta
G sub n cuando yo en vez de x reemplace los xy's, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo reemplazo para todos los y's, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo hago esto? Para todos los y's que van desde 0 hasta n, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo reemplazo en mi polinomio g estos x sub y, que son estos de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto pues va a darnos simplemente p sub n evaluado en x sub y q sub n es evaluado en los x sub y, ¿sí? Entonces, aquí yo pondría x sub y aquí también pondría x sub y, ¿ya? Pero miren, yo sé que estos para todos los y's me dan y sub y este también para todos los y's me da y sub y, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto entonces va a ser 0. Entonces yo tengo que el polinomio g sub n se hace 0 para todos los xy's, ya, pero los xy's, en este caso, entonces estarían comportando como las raíces del polinomio g, ¿sí? Porque son los valores de su variable independiente que hacen que la función se haga 0, y esa es justo la definición de una raíz de una función, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuántas raíces voy a tener? Bueno, las raíces que voy a tener van a ser igual al número de x sub i's que tenga. ¿Cuántos x sub i's tengo? Yo tengo, miren, si pues estoy contando los i's, el número de i's que yo tenga, de subíndices i's que yo tenga, van a contar el número de x sub i's que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos x sub i's yo tengo? Pues yo tengo desde 0 hasta n x sub i's, es decir, tengo n más 1 x sub i's, y por lo tanto tengo n más 1 raíces. Entonces, este polinomio g sub n, yo podría concluir, ¿no es cierto?, que g sub n de x es un polinomio que tiene n más 1 raíces, ¿sí? Entonces, yo ya podría concluir esto, que mi polinomio g sub n de x tiene n más 1 raíces. Entonces, justo por la forma en cómo expresamos nuestro teorema fundamental de la álgebra, ¿sí? El que está acá. Justo por eso, yo ya podría concluir, miren, sí, este es justo el caso, ¿no? Miren, es justo el caso, en este caso de aquí, estoy teniendo un polinomio que tiene n más 1 raíces, g sub n tiene n más 1 raíces. Por lo tanto, usando este teorema fundamental del álgebra, yo podría concluir, por lo tanto, ¿no es cierto?, que mi polinomio, g sub n, es el polinomio 0. Entonces, mi polinomio g sub n es igual, idéntico al polinomio 0. Entonces, yo podría decir, por un lado, que mi polinomio g es el de 0, pero por otro lado también sé que mi polinomio g es la resta del polinomio p menos del polinomio q, ¿sí? Entonces, de aquí yo ya puedo, le paso al otro lado a concluir que este y este son iguales, ¿sí? Entonces, ahora ahí ya estoy en la contradicción. Porque inicialmente estoy suponiendo que no tengo solo un polinomio interpolante, sino que yo estoy diciendo que tengo dos polinomios interpolantes de orden n. Y aquí llego a la contradicción y a lo absurdo, porque primero estoy diciendo que hay dos que son distintos, ¿no es cierto? Y porque aquí me faltaría tal vez poner esto, ¿no? Donde p sub n es distinto de q sub n, ¿sí? Entonces yo aquí estoy aseverando que hay dos distintos y concluyo que son los mismos. Entonces, digamos, ahí está la contradicción. Entonces, eso quiere decir que lo que yo supongo es contradictorio, por lo tanto, lo contrario de lo que yo supuse en mi prueba es, digamos, lo verdadero. Si lo que supuse es absurdo, entonces lo contrario de lo que yo supuse es verdadero. Entonces, lo contrario de suponer que hay dos polinomios interpolantes distintos sería afirmar que solamente hay un polinomio interpolante, y eso es justo lo que queríamos demostrar, que lo demostraríamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, significan estos tres puntitos, por lo tanto, p sub n de x es único. Y ya. Entonces, esa es como la forma, una de las formas que podríamos usar para demostrar que el polinomio interpolante es exactamente único, ¿ya? Ahora, lo que quiero hacer es como mostrarles un poquito de lo que, cómo podríamos poner en práctica lo que hemos visto aquí en la teoría acerca de cómo implementar un polinomio de Lagrange. Lo vamos a implementar en el Octave, para que sea el programa Octave el que nos ayude a generar el polinomio de Lagrange. Entonces, ya que sabemos que es único, esta es una buena noticia. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora
ver cómo implementar lo que ya hemos visto en la teoría, perdón, en el octavo. Entonces les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el script. ¿Ya? Ya, entonces, miren, con este script, es decir, con este conjunto de comandos, ¿ya? Lo que voy a hacer es, solo déjenme aquí disminuir esta cosa, ya. Ya, entonces, miren, lo que voy a hacer es irles mostrando como paso a paso qué es lo que quise implementar, ¿ya? Hay de ley full formas, ¿ya? Yo sé que ahorita pueden estar leyendo justo lo que está ahí escrito y eso está muy bien. Hay full formas, digamos, de implementar lo que ya vimos en la teoría, ¿ya? Pero yo usé este en particular, ¿ya? Ahora, de ley es full más eficiente hacerlo de otras formas, sí, pero como que lo que me interesa aquí es que puedan afinar habilidades, ¿ya? Afinar habilidades abstractas y que puedan como transportar la parte de la teoría con los comandos más básicos hacia el octave, ¿sí? Si bien es cierto, el octave en sí mismo ya nos permite a través de un comando hacer las interpolaciones, nuestras clases lo que vamos a hacer es primero programar lo que esos comandos que el octave ya tiene por default para realizar ciertas aplicaciones o procesos numéricos. Lo que voy a hacer es justo eso, ya voy a, vamos a programar, ustedes también conmigo, vamos a programar lo que esos comandos harían, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar a afinar las habilidades, ¿sí? Entonces vayan leyendo ahí lo que está puesto. Ya les explico bien, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo que ya está, digamos, implementado es esto. Tengo, este de aquí va a ser las coordenadas X de mis pares ordenados y estos de acá van a ser las coordenadas Y de mis pares ordenados. Ahora hay que tener en cuenta que a pesar de que en la teoría yo escribo los subíndices empezando desde 0, en el octave se empieza desde el 1, ¿ya? Y, ya. ¿Y qué más? Bueno, eso. Entonces, digamos, aquí, ¿cuántos pares ordenados tendría? Tendría un par ordenado, dos pares ordenados, tres pares ordenados, cuatro pares ordenados, ¿ya? Y este de aquí sería mi primer elemento que va a tener coordenada X, sería mi X sub 0 de la teoría, ¿ya? Pero, otra vez, cuando yo implemento en el octave, los subíndices no van a poder ir desde 0, entonces este sería mi X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, ¿no es cierto? Miren, ahora, ¿qué es lo que también tenemos que notar? Y si yo pido que interpolen este conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? Es decir, miren, si ustedes dibujan en el plano cartesiano, este valor cuando x es 0 y cuando y es 1, eso corresponde a un punto en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Estos de aquí, estos dos números van a corresponder a las coordenadas de x y y de otro punto. Estos dos puntos de acá serían las coordenadas de x y y de otro punto. Y estos dos, las coordenadas de x y y de otro punto. Y lo que yo quiero es usar un polinomio que pase por todos esos puntos. ¿De qué orden debería ser en este caso? Pues simplemente debería ser de orden 3, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos 4 datos. Ya, ahora, ¿qué es lo que estoy yo generando con esto? Con W igual al ya, bueno, primero, cierto, si es que digamos, todavía no están como muy entrenados o entrenadas en usar el octave. ¿Qué estoy haciendo con esto? Esta es la forma de definir un vector, ¿no? Con esto estoy diciendo que voy a definir el vector X, que tiene elementos 0, 1 tercio, 2 tercios y 1. Entonces es el primer elemento del vector, segundo elemento del vector, tercer y cuarto elemento del vector. ¿Cómo llamo yo a los elementos del vector? Pues simplemente pongo el nombre del vector. Aquí estoy, digamos, esto no va a ir en la línea, en el proceso, ¿no? De obtener el polinomio interpolante, solamente lo estoy escribiendo ahorita para que puedan ustedes seguir mi explicación. Entonces, digamos, ¿cómo yo llamaría, por ejemplo, al tercer elemento de X, es decir, a este elemento 2 tercios de aquí? Entonces, yo para llamarlo lo que haría es poner así simplemente que el nombre del vector y el número de elemento. Entonces, quiero referirme al tercer elemento, entonces lo que el octave haría es botarme justo el valor 2 tercios. Ya, si no, intentemos, a ver. Entonces, aquí, ya pongamos X igual a, y acá, no sé, así, ya, va a ser ahora, por ejemplo, momentáneamente un vector X, ¿no? Si cachan que pongo el punto y coma para que, si no pusiera el punto y coma, ¿qué pasa? Entonces lo que el octave hace es devolverme estos mismos valores en forma de un arreglo, ¿no es cierto? Es decir, me está diciendo, mira, esto de aquí es un vector. ¿Ya? Bueno, ahora lo que quiero es que el octave me muestre simplemente
el tercer elemento, por ejemplo. Entonces, lo que pongo es el vector X, abro paréntesis, pongo 3, y ahí cuando le doy Enter me va a dar el valor del tercer elemento, que en este caso es 6, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es este W line space desde 0 hasta 1? Fíjense en que mi dominio, es decir, cuando yo dibuje el polinomio interpolante, los puntos que yo quiero que cubra el polinomio interpolante tienen que ser tales que empiecen desde la coordenada X, o al menos abarquen los puntos que, que empiecen en la coordenada X y terminen como en un punto que tiene la coordenada X igual a 1. Entonces, que empiece en la coordenada X igual a 0, perdón, y termine en un punto, o al menos abarque al punto que contiene que tiene la coordenada X igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy generando aquí, ¿ya? Es como una especie de dominio más amplio, porque este W, en pocas, es un conjunto de números que van a ir desde 0 hasta 1, que cubren, es decir, justo este rango, ¿no? Desde 0 hasta 1. Pero yo estoy ahora generando un vector que tenga más elementos, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, cuando yo quiero dibujar lo que me va a dar el polinomio interpolante, lo que en realidad voy a generar es como una tabla. Es decir, voy a tener como un conjunto de datos, de valores que va a tomar mi variable independiente, y voy a tener sus correspondientes imágenes al pasar por el polinomio interpolante. Y luego lo que voy a pedirle al Octave es que dibuje los unos puntos y los otros. Cuando estos son bastantes puntos, se generan curvas continuas. Si son pocos puntos, pues digamos, podrían generarse, el Octave mandaría de resultado solamente o esos pocos puntos que no nos daría la imagen continua que buscamos, o nos daría esos puntos conectados con líneas rectas, ¿ya? Entonces, por eso yo lo que necesito hacer es, para poder dibujar, lo que quiero ahorita es dibujar el polinomio interpolante para que puedan verlo. Lo que quiero hacer es justo, además de conseguir el polinomio, lo que necesito es encontrar las imágenes de ese polinomio cuando están evaluadas en el dominio más grande. Entonces, W line space desde 0 hasta 1, fíjense, lo que me va a dar es justo, me da este vector, ¿sí? El que va desde aquí hasta acá. Entonces, miren, va desde 0 y llega hasta 1, ¿sí? Y la cosa es que cuando ustedes escriben line space, lo que les va a generar es 100 elementos. Ustedes no ponen un tercer argumento. ¿Ya? ¿Qué es un argumento? Miren, cuando yo pongo line space, estoy generando un comando, estoy, digamos, llamando un comando del Octave, ¿ya? Y lo que hace es escribir valores que hay entre 0 y 1, incluyendo el 0 e incluyendo el 1, de manera que hayan 100 elementos, ¿sí? Cuando ustedes no ponen aquí al lado del 1 ningún número. Cuando ustedes ponen acá al lado del 1 un número, lo que debería hacer es generar ese número de elementos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, veamos para probar lo que estoy diciendo. Pongamos line space desde este 0 hasta, por ejemplo, 1, y después aquí voy a poner otro número más, ¿ya? Entonces, de lo que estoy hablando, miren, es que cuando yo tengo un comando, este es el nombre del comando, este comando lo que va a hacer es generarme un vector que vaya desde, entonces, para informarle al comando qué es lo que quiere hacer, necesito darle cierta información, ¿no es cierto? Entonces, parte de la información se le ingresa cuando uno abre los paréntesis dentro de los comandos. Muchas veces pasa eso aquí en el Octave. Entonces, la forma de indicarle, ¿no? La sintaxis es como que la forma de escribir y el orden, los símbolos que tengo que escribir y el orden en el que tengo que escribir esos símbolos para que el Octave entienda que le estoy dando determinada orden, ¿no es cierto? Entonces, lo que va dentro de los paréntesis en estas órdenes se le suele llamar argumentos, ¿sí? Este line space puede tener 3 argumentos. Entonces, en el primero pongo, digamos, desde dónde quiero que me genere el vector, en el segundo argumento hasta dónde quiero que me genere el vector, y el último, digamos, quiero que sea el número de elementos que me genere. Entonces, en este caso quiero que me genere 4 elementos, veamos qué me da. Entonces, fíjense, me da justo 4 elementos, y que estarían equidistantes, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, la intención es que disten el uno del otro como que la misma cantidad, ¿no? Ya, entonces eso es lo que me hace este W linspace. Esto es otra forma de generar un vector, ¿sí? Otra vez, ¿para qué? Supongo yo que, o voy a decir que este es como una especie de dominio reducido, ¿sí? Este es como un dominio más amplio para que yo pueda, estos números, todos estos números, ¿cuáles son todos esos números? Todos estos números me refiero, todos estos, se vayan evaluando en el polinomio interpolante, ¿ya? Ahora, miren, como yo necesito hacer esto, procesos una y otra y otra y otra vez. Entonces, yo necesito como algo
una orden que le diga, haz ese proceso, ese mismo proceso una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Donde, digamos, no es tan el mismo proceso. Lo único que va a cambiar, digamos, en estos procesos que se repiten una y otra vez va a ser cierto índice, por ejemplo, ¿sí? Y este índice va a ser justo, por ejemplo, en este caso, con un loop, el comando for, y el comando for me permite realizar todo lo que está debajo del comando for hasta que yo ponga el end for, como aquí. Si miren, me voy a venir hasta acá. Ya, entonces, miren, veamos hasta aquí, ¿sí? Esta parte, ¿sí? La otra no le paren tanta bola todavía, ¿sí? Ya, entonces, en esta parte de aquí es como que importante, ya, ¿qué es lo que quiero hacer? Dejen ver si les pongo la pizarra para que, a ver, esperen, stop share, ¿qué más? Les voy a como compartir la pizarra, ¿ya? Para mostrarles algo. Ya, entonces, recuerden que nuestros polinomios, mi polinomio de interpolante de Lagrange va a tener una forma como esta, ¿ya? En el caso que ahorita tengo 4 datos, yo voy a necesitar, digamos, un polinomio de orden 3, entonces aquí ya ya sé que es 3, ¿no es cierto? En este caso, lo que yo voy a tener es, miren, un y sub 1, que va a ser la primera imagen, o la primera coordenada y de los datos que tengo en el laboratorio o en el campo, ¿no es cierto? Y esto le voy a multiplicar por un L, 1, ¿no es cierto? Que ahorita dependa de X, ¿ya? Chuta, sí, yo sé que está así medio lento, pero, o sea, mi forma de escribir, pero ya, tengan paciencia, sí. Entonces, de aquí voy a tener ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy escribiendo lo que vimos o lo que me imagino debieron haber visto ya en el video anterior, ya que es en pocas cómo generar polinomios de Lagrange, ¿ya? Entonces, yo tendría esto de aquí, ¿sí? Ya. Y aquí me faltaría uno más, ¿no es cierto? Yo tendría un y, perdón, sub 3, más que uno más, me faltaría dos más, ¿sí? No, ya me faltarían dos más. Entonces aquí yo tendría esto así, L3, luego aquí el X, ya. ¿Han visto eso de esos memes que dicen que el chuta les tengan así paciencia a sus profes viejitos? Bueno, ya yo sé que no estoy tan viejito, pero la tecnología esta de este lapicito todavía no la domino, ya. La chuta sí sé que está lento, pero bueno, o sea, miren, estoy refiriéndome a esto, ¿no? ¿Qué es el Y1, el Y2, el Y3 y el Y4? En este caso va a ser el 1, el 0.0, el 0.866, el 0.5 y el 0. Este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá van a ser esos datos, ¿no es cierto? Y los L's, recuerden, los L's son multiplicatorias, ¿sí? Y en nuestro caso, digamos el L1, ¿sí? De X, va a ser la siguiente, va a darnos el siguiente resultado, ¿no? Este L1 de X va a ser simplemente esto, ¿no? Voy a tener aquí un X, y aquí voy a tener menos, ¿ya? Aquí tendría X sub 2, y aquí yo tendría sobre X también sub sub 1, perdón, aquí así, y aquí tendría menos de X sub 2, ¿ya? Y esta fracción tiene que estar multiplicada por otra parecidita, ¿ya? La otra parecida va a ser X menos X sub 3, ¿sí? Y luego todo esto dividido para el X sub 1 menos X sub 3, ¿sí? Y, y finalmente tuviera yo acá al lado otra fracción igual, ¿cachan? Por la cual multiplicar, ¿ya? Entonces, ya en el numerador yo pusiera x menos x sub 4 y abajo pusiera x1 menos x sub 4, ¿no es cierto? Ya, entonces no voy a escribir eso. Lo que quiero es, digamos, mostrarles lo siguiente, ¿ya? ¿Cuándo? Porque si ven que todo esto depende, este sumando, este sumando, este sumando y este sumando dependen de X. Entonces, digamos, cuando todo esto que está al lado derecho de esta ecuación se convierte en un número concreto, cuando yo en vez de X pongo un valor cualquiera. Pero este valor cualquiera puede ser, ya sea, digamos, no sé si solamente están viendo mi pantalla, ya voy a revisar, pero bueno, este valor cualquiera
puede ser ya sea una coordenada X de los datos que yo tenga, o puede ser cualquier valor que esté entre 0 y 1 generado en el vector W. ¿Sí? Le llamé W al vector que es el largazo que tenía, ¿se acuerdan? De 100 elementos, ¿ya? Entonces, la cosa es que mi intención es ir generando vez por vez las imágenes del P sub n de X, que en este caso va a ser un polinomio de orden 3, ¿no? Este n es, digamos, 3. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es generar voy a tomar cada elemento del vector W y voy a reemplazar aquí, en este lado derecho, ¿sí? Y voy a obtener su correspondiente imagen. ¿Para qué? Para yo tener justo, digamos, una tabla ya, donde el vector W es mi dominio extendido, ¿sí? Que donde los valores del W van a ser pasados por la función P sub 3 y las imágenes son justo los valores que me dan cuando yo reemplazo cada uno de los elementos del vector W en el polinomio, ¿sí? Entonces aquí, digamos, voy a poner las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo pusiera, no sé, 0 y aquí su correspondiente imagen, 0.1 y su correspondiente imagen. Sí, ¿cómo hago eso? Pues voy a introducir en los L's distintos valores en vez de la variable X van a ir, digamos, los elementos del vector W. ¿Sí? Y luego proceso, encuentro el L, encuentro no solo el L1, sino el L2, el L3 y el L4, y les voy a multiplicar por el Y1, el Y2, el Y3 y el Y4, luego voy a hacer esta sumatoria y voy a obtener el P3. ¿Sí? Eso para cada elemento de W, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es dibujar todos los elementos, digamos, todos los pares ordenados. Estos puntitos son números, ¿no? Como que yo voy a tener, no sé, aquí 0.3, 0.3, y aquí yo voy a tener, no sé, 1.2, alguna vaina así ya. Entonces así voy a meter todos los valores en el lado de W, todos los elementos de W, y voy a obtener sus correspondientes imágenes y luego dibujo todos estos, todos los pares ordenados que resulten, ¿no? Me refiero, esto de aquí va a corresponder, este va a ser un elemento y este el segundo elemento del par ordenado, que van a corresponder a la coordenada X y Y de la función que quiero mostrarles, ¿sí? Que es justo el polinomio interpolante, el polinomio interpolante de nuestros datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Ucha, otra vez, ¿qué más? Ya, esto aquí, ¿sí? Entonces, I share, bien. Bueno, entonces, me quedé en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si en esto, no? Y yo les decía que miren, primero fíjense en esta parte de aquí, que es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, primero que nada, cuando yo pongo aquí for, lo que estoy diciéndoles es para todos los valores de j que van desde 1 hasta n, realiza esta actividad, ¿sí? ¿Cuál actividad? La que va desde aquí, desde el 16 hasta el 17, ¿sí? Perdón, hasta el 19, ¿sí? Y de ahí deja de hacer eso, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es comparar si el subíndice J es el mismo que el subíndice I. Y si es que esos subíndices son iguales, entonces este comando continuo, noten que digo sí, ¿no? El comando if es sí. Si sucede esto, entonces haz esto. Entonces estoy aquí anidando un comando, el comando if está anidado dentro del comando for. Entonces, si sucede esto, que el I y el J son subíndices distintos, entonces, digamos, tiene que saltarse la operación, no tiene que realizarla ya. ¿Cuál es la operación? Justo la de las multiplicatorias, porque recuerden que en la multiplicatoria la única fracción que no se tomaba en cuenta era la fracción que resultaría para cuando el subíndice J coincidía con el subíndice I. Y ahora, ¿cómo sabe el octave cuál es el valor del I? Porque este for está anidado dentro de otro for, del for de acá arriba, es decir, está incluido dentro del for de acá arriba, donde lo que estoy haciendo yo ya es dándole valores ahí, ¿sí? Entonces, lo primero que haría, digamos, el octave, porque lo que va a hacer es leer estas órdenes de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, primero reconoce esto, abre un espacio en su memoria donde guarda estos 4 números y a ese espacio le llama, digamos, le pone la dirección X, o le llama X, después hace lo mismo para esto, para esto, para esto, para esto, ¿no? Estos son nombres, todo lo que está a la izquierda del igual, que nombran, digamos, los elementos o los arreglos de números que están acá a la derecha, ¿sí? O los números que estarían acá a la derecha, length. X lo que nos diría es el número de elementos que tiene X, el M sería lo que nombra al conjunto, al número de elementos que tiene el vector W, y así, ¿no es cierto? Entonces aquí el M ya sabemos que es 100 y que el N sería en este caso 4, ¿ya? Ahora, ¿por qué pongo eso? Porque yo necesito que el N y el M sean los límites superiores de
mis iteraciones for o de los loop for. Es decir, yo quiero que el número de veces que se repitan ciertas operaciones vayan hasta, digamos, en el caso de este loop hasta n, en el caso de este loop también hasta n, y en el caso de este loop que vayan hasta n, ¿ya? Entonces, va a ser un poco más concreto cuando ya notemos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo aquí, por ejemplo, aquí? Ya, supónganse que en efecto ya está fijado el valor de i aquí, igual a 1, ¿no? Entonces, por lo pronto no importa esto, ya no piensen en esto, sino partan de aquí, ya, por el momento. Entonces, lo que haría el for i igual a 1 hasta n, lo que haría es primero asignarle el valor de 1 a i, ¿sí? Y entonces, una vez que esté eso fijo, guarda en la memoria el valor p igual a 1, ¿sí? Y una vez que hace eso, ya van a ver por qué estoy poniendo esto. Ya sé que puede ser que ahorita les parezca raro, pero ya guardan en la memoria el valor 1. Y después de hacer eso, lo que dice es repite esta orden. Ahí. Entonces, ¿qué orden? Tomando en cuenta que el i es 1, tienes que hacer esto una y otra vez para todos los valores de j que van desde 1 hasta n, que en este caso sería que van desde 1 hasta 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a comparar el valor de j igual a 1. Entonces, digamos, toma el valor de j igual a 1 y lo compara con el valor de i. Como i al inicio empezó siendo 1, ¿sí? Entonces, el primer paso que va a tener es decir, bueno, j sí es igual a 1. Entonces, si j es igual a 1, no va a hacer nada. ¿Sí? Se va a saltar. ¿Se va a saltar a hacer qué? Se va a saltar a hacer esta vaina, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es justo lo que tengo aquí? Miren, lo que tengo aquí, el lado derecho de esto, es el tipo de fracciones que nos permiten obtener los L's, ¿sí cachan? Miren, en el numerador tengo elementos y en el denominador tengo elementos que están restando como cada uno de los factores que correspondían a las L's, ¿sí? Entonces, ¿pero qué está en estos, digamos, miembros del numerador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ahí? Pues estoy poniendo elementos del vector W y le estoy quitando elementos del vector X, ¿sí? Entonces, justo, mi forma de llamar a los xjésimos es llamándole al vector X y recuperar de ahí un elemento. ¿Cuál elemento? El que esté ubicado en el puestito J. Entonces, por ejemplo, cuando J es 2, al elemento que llamará, pues es al valor 1.3, ¿sí? Y entonces, ahora, este asterisco de aquí está igual, ¿sí? O sea, esta anotación que estoy poniendo aquí es una forma compacta de escribir esto que está acá, ¿ya? Esto de acá es una ley de asignación, no es una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo haciendo? En pocas, lo que le estoy diciendo al octave es que le asigne al P un nuevo valor. Entonces, a la izquierda está el nuevo valor que va a obtener P, ¿sí? Ya, entonces, perdón, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, esto de aquí sería una ecuación, si es que yo tuviera esto. Si no tengo eso, porque P es igual a P, pero poner P es igual a P por algo, esto se cumpliría solamente si es que el algo, es decir, todo esto que está acá, sería 1. ¿Sí? Entonces, por eso esto de aquí no es una ecuación, ¿sí? No es una ecuación, digamos, verdadera al menos del escribir esto, ¿sí? Más bien es una asignación, que es lo que dice, toma los valores antiguos de P y los nuevos valores de P van a ser los que resulten de los antiguos, multiplicarles todo esto. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, el octave reconoce cuando uno pone esto como que este es el nuevo valor, todo lo que resulte de hacer estas operaciones en el lado derecho van a ser el nuevo valor que va a obtener el valor P en base al antiguo valor, el antiguo valor que tiene P. Eso es lo que dice, lo que entiende el octave. Entonces, recuerden, esto no es una ecuación. Ahora, una forma, digamos, sucinta de escribir esta misma orden es escribir esto que está acá, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en vez de yo poner P por todo eso, lo que uno hace es poner esto y es lo que haría el octave es eso. Pero, recuerdan que yo les dije que aquí hay un P. Ese P es el P que está aquí, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es usando un truco para, digamos, generar la multiplicatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, P al inicio es 1, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener aquí 1 y lo que va a hacer es, todos estos, se van a realizar estas operaciones ordenadas por esta fracción que está aquí, donde los K, los J y los I ya van a concretarse en números. ¿Por qué? Porque fíjense, todo eso está anidado dentro de un loop que tiene un for con los K. Entonces el K inicialmente ya tomó el valor 1, luego el I ya tomó el valor 1 y aquí el J ya tomó en el primer paso el valor 2, porque
recuerden que el i no puede ser igual al j, es decir, o el j, perdón, no puede ser igual al i, no es lo mismo ya en este caso, pero digamos, basándose en que el i ya tomó un valor, el j ya no tiene que tomar ese valor, ¿no es cierto? Entonces, eso, lo que estoy haciendo aquí es, miren, primero voy a multiplicar 1 por esta fracción, ¿sí? Y luego, esa fracción de i, que va a ser el nuevo valor de p, va a convertirse en el antiguo valor de p, y el antiguo valor de p, que es esta fracción evaluado en ciertos valores de k, j e i, va a multiplicarse por otra fracción, ¿sí? Porque recuerden, en el primer paso, el p ya... el valor que toma p va a ser el valor que corresponda a haber realizado estas operaciones y multiplicadas por 1. De ahí el siguiente valor que va a tomar P en la siguiente iteración va a ser el antiguo valor que tenía P, pero el antiguo valor que tenía P ya era lo que, digamos, me resultó al inicio de hacer estas operaciones. Y a eso le voy a multiplicar esta misma estructura, pero con un J distinto, porque lo que va a pasar es que el K va a estar en 1, el I va a estar en 1, y el J empezó en 2, después va a ser J3, luego va a ser J igual a 4. Entonces, digamos, lo que voy a hacer es esta misma estructura con K igual a 1, con I igual a 1, esta misma estructura se va a mantener, pero lo único que voy a ir cambiando son los J, ¿sí? Entonces el J va a ser 2, luego 3, luego 4, y se van a multiplicar esos valores unos por otros. ¿Por qué? Porque esos valores se albergan en la variable P, que luego se multiplica por estas mismas fracciones, ¿sí? Y esta sería una forma de reproducir la multiplicatoria, ¿ya? Todo esto de ley es como entendible una vez que uno empieza a hacer. No hay forma de programar si es que ustedes no intentan hacer. Entonces, lo que les estoy dando ahorita es como una especie de guía, pero la cuestión es que necesitan hacer ustedes mismos para darse cuenta de estas cosas y notar, digamos, involucrarse con el sufrimiento que a veces puede, o desesperación, ya, que puede dar esta programaria y aprender a gestionar eso, ¿sí? Y también aprender a también asimilar y recibir, digamos, como la maravilla de que ustedes le están dando algo inerte como el computador, una serie de órdenes y después y de repente parece que cobra de alguna forma vida y está como de alguna manera animado porque realiza las órdenes que uno les da, ¿no? Y ya, entonces, digamos, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer desde aquí? Perdón, desde aquí hasta acá. Lo que estoy haciendo es generar los L's. Pero recuerden que los L's se tienen que multiplicar por las coordenadas Y de los valores que yo tengo de datos. Entonces, el siguiente paso para obtener el valor de mi polinomio evaluado en cada uno de los valores que contiene mi dominio extendido W recuerden que yo les dije que iba a hacer eso, ¿no? Iba a evaluar los valores del vector W uno tras otro en el polinomio. Entonces, yo aquí ya estoy obteniendo todos los L's con esta orden y luego a cada uno de esos L's les multiplico por los 10 sub i's y después sumo esas cantidades. Entonces, otra vez, miren, aquí estoy usando una notación parecida a la que estoy usando acá arriba. Pero en vez de poner el por, estoy poniendo el más. ¿Por qué? Porque esto que estoy escribiendo aquí es equivalente a escribir esto que está acá, ¿sí? En pocas, es equivalente a decir que a un valor z le voy a sumar esto. Luego, el valor nuevo z va a tener todo el número que me resultó de haber hecho inicialmente de esto, ¿sí? Entonces, ese número va a estar ahora albergado en el valor de z antiguo, para, sumado a esta misma cantidad, volverme a dar un nuevo z. Ese nuevo z, digamos, va a convertirse en el siguiente paso en el valor que está aquí, y ese valor de ahí se va a volver a sumar a esta cosa para darme un nuevo z. ¿Por qué? Porque esa es la forma de generar una sumatoria, ¿no? Una de las formas de generar una sumatoria, digamos. Al sumando anterior le sumo un nuevo, ¿cierto? Los valores que voy obteniendo de haber hecho sumas antes, les voy a sumar términos que tienen esta forma. Donde los términos tienen esta forma, fíjense, son las imágenes o las coordenadas y de los datos que yo obtuve por mis L's, que en este caso les llamé P's, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya me daría este Z, al final de cuentas del Z, sería una variable que contiene, o el nombre del resultado de haber evaluado un valor de contenido en el vector W a través de mi polinomio interpolante, ¿sí? Y la cuestión es que esos valores los guardo en un vector que le llamo el vector Y, donde cada elemento del vector Y contiene una imagen, ¿sí?, de su polinomio evaluado en cada valor W. Entonces, fíjense que aquí
el número de elementos que va a tener mi vector Y va a ser el número de Ks que yo tenga. ¿Cuántas Ks yo tengo? Yo tengo desde 1 hasta M, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener, el K puede tomar valores de 1 hasta M, entonces yo voy a tener aquí Y1, Y2 y así hasta M. Pero M es justo la longitud, perdón, el número de elementos que tiene W. Es decir, mi vector Y va a tener el mismo número de elementos que el vector W. Eso quiere decir que simplemente voy a hacer corresponder a cada elemento del vector W un elemento de su propia imagen, ¿sí? Ya, y después lo que yo quisiera hacer, ya, fíjense por qué anidé aquí, puse primero el K igual a 1 hasta M, porque lo que necesitaba era ir cogiendo elementos de W. Y para coger todos los elementos de W tengo que elegir todos los puestitos que ocupan esos elementos y ir a esos puestitos y llamarlos, ¿no? Es como que yo podría poner, digamos, no sé, así, W9. Entonces lo que va es, lo que hace el octave es irse hasta el puestito 9 y escoger el elemento el noveno que estaba guardado en el vector W, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo necesitaba que primero tome esos elementos, ¿sí? Miren, aquí el hecho de que yo ponga z igual a 0 es porque ¿qué es lo que primero yo quiero que tenga el valor de z? Mi z en el primer paso quiero que sea el valor antiguo que tenía, ¿no es cierto? Es decir, el 0 que está aquí, más este sumando. Este sumando de aquí es justo el primer sumando que yo voy a tener en mi sumatoria del polinomio de Lagrange, ¿sí? En la sumatoria esa donde yo tenía los 10 multiplicados por los L's, ¿ya? Entonces, de aquí que mi vector Y va a tener los mismos el mismo número de elementos que mi vector W. Y yo ya después puedo simplemente plotear W versus Y, que es justo lo que yo hago aquí. Miren, pongo plot, pongo W, Y ahí ya me saldría. ¿Sí? Ahora, digamos, esta notación que puse aquí, ya, ahora cómo uno plotea, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, uno plotea poniendo plot, luego abren los paréntesis y ponen como primer argumento un vector que contenga todas las coordenadas de X. Luego, un vector que contenga sus correspondientes coordenadas Y ahí les genera un dibujo. El tercer argumento, en este caso, va a ser el color o información de cómo quieren que salga su dibujo. En este caso, le estoy diciendo, estas comitas le dicen al octave que quiere que el dibujo sea de color rojo, era de red. Ya, aquí, miren, estoy generando simultáneamente otro dibujo. Entonces estoy poniendo aquí cuáles quiero de ese otro dibujo que sean sus coordenadas X, sus coordenadas Y. Entonces, lo que estoy diciéndole es que en el otro dibujo, las coordenadas X que debe considerar, junto con las coordenadas Y que debe considerar para hacer ese otro dibujo, serían coordenadas o números que se obtengan del vector W y números que se obtengan del vector L. Ya les voy a decir qué es el L. Entonces, pero no solamente hago esos dibujos, este de aquí que va a salir de color rojo, o este dibujo de acá que va a salir de color azul, donde el B es de azul, de blue, ¿no es cierto? Y aquí tengo otro trío de información que corresponden al otro dibujo que voy a hacer, donde lo que va a hacer el octavo es tomar los valores del vector X y los valores del vector Y como justo los unos coordenadas X y los otros coordenadas Y de los dibujos o de los puntos que voy a hacer en mi tercer gráfica, que va a aparecer simultáneamente con las otras dos gráficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy usándolas en un mismo plot, ¿ya? Y lo que quiero es que estos datos, en cambio, aparezcan con bolitas, ¿ya? Esa es la anotación, es decir, que esos puntos quiero que aparezcan con circulitos. Y ahora recuerden que los valores de X y Y son justos, de X mayúscula y Y mayúscula, son justo los valores que yo tengo de datos que tuve en el laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿a qué corresponde este L que quedó ahí pendiente? Ese L corresponde a que, miren, todo lo que está aquí hecho, desde aquí hasta acá, son una serie de órdenes que el octave ya la realiza con un comando que ya tiene predestinado para hacer esas órdenes, para generar eso, ¿sí? Es decir, el octave ya tiene un comando que nos da polinomios de Lagrange o que ya nos permite obtener el polinomio interpolante bajo el criterio de los polinomios de Lagrange, ¿sí? Y ese comando es justo el comando polyfit, así que parte de su deber es revisar el comando polyfit. Ponen polyfit en el Google, ponen polyfit octavalado y ponen enter y ya, solo leen lo que les da ahí, ya lo que les sale. Entonces, ¿cómo funciona el comando polyfit? Bueno, primero que nada, voy a reservar lo que me dé de resultado, o voy a nombrar a lo que me dé de resultado de aplicar este comando polyfit en, digamos,
le voy a llamar C a esa información. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo con esto. Por eso pongo C igual a polyfit. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que me va a dar polyfit? Polyfit lo que va a hacer es devolverme los coeficientes del polinomio interpolante de orden 3. ¿Sí? Entonces, el polyfit les ayuda a generar el polinomio interpolante. ¿Sí? ¿Cuál polinomio interpolante? El que interpole los datos que están contenidos en el vector X y que están contenidos en el vector Y. Donde, digamos, los datos que están contenidos en el vector X corresponden a las coordenadas X de los puntos que ustedes van a interpolar y los datos que están contenidos en el vector Y corresponden a las coordenadas 10 de los puntos que ustedes van a interpolar, que son esos puntos los que ustedes obtuvieron como datos en el laboratorio, ¿cierto? Y como tenemos 4 datos en este caso y vamos a interpolar con un polinomio de Lagrange, entonces para que interpole con un polinomio de Lagrange necesitamos un polinomio de orden 3, entonces el número de ahí corresponde, este tercer argumento, primero, segundo y tercer argumento, corresponde a que 3 va a ser el orden de nuestro polinomio, ¿sí? Entonces, pero este comando polyfit lo que nos va a dar es simplemente coeficientes, ¿sí? Coeficientes del polinomio interpolante. Ya entonces, ¿a qué me refiero con eso? A los coeficientes del polinomio interpolante. Entonces, para eso, veamos, nos daría el polyfit, ¿no? No, clear. Después el stem y luego, ya. Luego lo que yo les digo es, miren qué pasa si yo pongo y pongo aquí X, Y aquí pongo 3, ¿ya? Y paz, ¿sí ven? Me da estos 4 números, pero ¿qué son estos números, sí? Entonces, estos son los coeficientes de un polinomio de orden 3, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con los coeficientes de un polinomio de orden 3? Que, bueno, primero que nada, cuando yo puse C igual a polyfit, esto no. Yo ya tenía esto escrito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estos 4 números de aquí se convierten en un arreglo, o en otras palabras, se convierten en este caso en un vector. Y este vector le estoy llamando el vector C. Ya, nada. Sí, eso es lo único que hice antes. Ya, ahora, ¿qué son estos números? Otra vez son los coeficientes del polinomio que interpola. Recuerden, ustedes tienen un polinomio de orden 3. ¿Cuántos coeficientes tiene un polinomio de orden 3? Tiene 4 coeficientes. ¿Ya? ¿Cómo les muestro eso? Con la pizarrita otra vez. Entonces, ay, perdón. Lo que quiero es dejar de compartir para compartirles otra, ¿ya? Entonces, la pizarrita ahora sí. ¿Dónde estás? Acá. Mucha ojalá si esté grabando porque no estoy seguro. Entonces, a ver, bueno, no voy a borrar esto. Más bien voy a... no vean, clear, bien. Clear all drawings, bien. Ajá. Entonces ahora quiero dibujar otra vez. Draw. Listo. Ya, ahora, ¿qué es lo que iba a decirles? Que un polinomio de orden 3, ¿no es cierto? Un polinomio de orden 3 de X es un polinomio que va a tener esta forma, ¿sí? Es un polinomio que tiene esta forma, digamos, aquí, a sub, pongámoslo así, a sub 3, X3, más, y aquí yo tuviera o sea, en general, la forma general de escribir un polinomio de orden 3 es un coeficiente por la variable elevada al cubo, más otro coeficiente por la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Más otro coeficiente elevado a la x más otro coeficiente por la x elevado a la 1 y más otro coeficiente solito. Esta es la forma general que tiene un polinomio de orden 3. Estos coeficientes son simplemente constantes, ¿no? Este es un número. Los A's son números. Estos 4 números, la 3, la 2, la 1 y la 0, son los números que nos da el polyfit, ¿ya? Entonces, otra vez stop share para compartirles la pantallita. Esta. Ya, entonces y este van a ser la 3, de la 2, de la 1 y de la 0. Por lo que, lo que el polyfit nos devuelve son esos 4 numeritos, ¿sí? Ahora, cuando uno le da esos 4 numeritos al octave dentro del comando polyval, ¿sí?
Otra vez aquí el que estoy poniendo aquí es simplemente un nombre, ya pude no haberlo puesto, ¿sí? Solo fíjense en el polyval. El polyval, en cambio, es un comando que nos permite evaluar un polinomio sobre un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, el conjunto de datos que están guardados en el vector W, que les dije que era mi dominio extendido, van a ser evaluados a través del polinomio que tiene estos coeficientes. Eso es lo que entiende el polyval. Entonces, cuando uno, cuando va a usar el polyval, lo que mete aquí es un vector. ¿Este vector qué es? El vector de los coeficientes que definen su polinomio. ¿Sí? Entonces, al evaluar, lo que me va a dar es una serie de imágenes, es decir, una serie de resultados que se obtienen al hacer las operaciones que corresponden a el lado derecho del polinomio sobre los valores, sobre todos y cada uno de los elementos que tiene mi vector W. Entonces, por lo tanto, el L es un vector que tiene imágenes, cuáles las correspondientes al vector W cuando pasan o son evaluadas a través del polinomio de orden 3 que tiene coeficientes albergados en mi vector C. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Por eso, yo cuando quiero dibujar las respuestas que me va a dar el octave, lo que voy a hacer es dibujar el W versus el L. ¿Sí? Pues veamos qué rayos nos da de resultado. Ya. Sí, cachan que parece que solo hay una línea. Pero recuerden que dije que mi gráfico iba a ser el rojo y el que nos da el octave con su comando va a ser el azul. Pues como ven, esta línea no está tan azul, sino que está morada. Aquí están las dos superpuestas, entonces por eso se ve como morada. Y estas bolitas de aquí son justo los datos que yo tenía, ¿no? Entonces los datos que yo tenía son justo los datos de valores coordenadas de x0 y coordenadas de y1, ¿no es cierto? Aquí tenía, no me acuerdo, creo que era un tercio, y aquí había otro valor, ¿no es cierto? Y así. Entonces, estos tres circulitos corresponden a los datos que yo tuve en el laboratorio en el campo, y la curva continua esta es el polinomio de Lagrange de orden 3, ya sea generado por el comando que nos dé el octave o por la implementación de lo que vimos en la teoría, sí, que es lo que ustedes van a tener que seguir practicando siempre, ya la implementación de lo que hemos visto en la teoría, cuando, o sea, siempre en este curso, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar el octave? Ya para que vayan afinando sus destrezas de programar. Entonces aquí, digamos, parece que está más claro verse que en efecto están están dos líneas, ¿no? La roja y la azul. Veamos si podemos hacer un zoom e identificar más. Bueno, no se ve aquí tanto. Entonces lo que voy a hacer es redibujar esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya no voy a dibujar lo que nos da el octave. Por ejemplo, esto voy a quitar. Entonces ahora, si ven, es la línea roja que les dije que corresponde a lo que programé aquí. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, más bien quito lo que yo hice y muestro únicamente lo que el octave hizo, ¿ya? Entonces, es la misma línea y por eso les decía que se superponía. Eso, entonces, ahora lo que me gustaría es que con lo aprendido realicen el deber que está puesto ahí en la plataforma para esos problemitas del libro del Quarteroni, ¿no? Los problemitas iniciales que tienen que ver, el uno tiene que ver con una cantidad o concentración de cierto elemento químico en el piso, ¿no es cierto? Y cómo está relacionado eso con las temperaturas en cierto suelo, ¿no es cierto? Y el otro, el otro problema tiene que ver con la presión ahí en ese problema. La palabra stress corresponde, digamos, a la presión que se le aplica a un disco vertebral y la compresión relativa, es decir, cuánto disminuye su longitud comparado a su longitud original que se obtiene, ¿ya? Entonces, léanles y claro, de ley les puedo como que asesorar acerca de eso si me mandan preguntitas, ¿ya? Eso es, digamos, todo con respecto a este tema de interpolaciones con polinomios de Lagrange. Vamos la siguiente clase ya a ver interpolaciones con splines. Eso, ahí ya nos vemos pronto. Chao. Stop recording, ¿no es cierto? Stop recording.